uno para Claudia Anaya, uno para Pedro Infante, 2 para Bernie, uno para Vicente Fernández, uno para Homero Simpson. Así es, jóvenes, bienvenidos a Lo Más Primero, y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, el diputado local Manolo Gallardo. Muchas gracias que nos acompañes esta ocasión al programa. Muy buenas noches, muchas gracias, Carlos, por la invitación aquí a tu programa. Y pues venimos a platicar de lo que es de interés de la gente. Muchas gracias, y pues sí, mucho que platicar referente a este tema, porque pues más que nada aquí invitamos a la gente para que nos hablen de sus oficios, de sus profesiones, y pues diputado es pues no sé, es, como lo mencionamos ahorita, es este cargo tan muchas veces satanizado, estigmatizado, que a veces con justa razón, a veces con no tanta, pero nada como escucharlo directamente de alguien, de su experiencia, de cómo es este trabajo, cómo es desarrollar un cargo que pues es tan relevante, es tan de tanto poder, de tanta responsabilidad. Entonces, a mí me gustaría empezar con lo básico, ¿no? Con el contexto de cómo funciona el Congreso aquí en el Estado, muy a grandes rasgos. O sea, para empezar, mucha gente no sabe cuántos diputados son en el Estado. La mayoría de la gente no sabe ni siquiera cómo están divididos los distritos, o yo pensaría, ¿verdad? Porque no se ve mucho interés de la gente referente a estos temas. Claro que sí, creo que tú acabas de decir algo muy importante. La gente a veces no sabe lo que hacen los diputados, cuántos somos. Lo que la gente sabe es, en otro sentido, cuánto gana un diputado. Pero bueno, partiendo de tu pregunta, somos 30 diputados en el Estado, que somos primero 18 elegidos de manera directa, es decir, con el voto. A 18 diputados los eligieron en 18 distritos locales, así se les llama. En mi caso, yo soy diputado por el distrito 18, así que soy el número 18 en la parte norte del estado, lo que es aquí Miguel Auza, lo que es Juan Aldama, Nieves y una parte del Río Grande. Y ese es un gran tema porque anteriormente el distrito al que yo pertenezco nada más era pues lo que era Miguel Auza, Juan Aldama, el caso Nieves, y en algún momento le dieron un pedacito de Río Grande, y ahí va la explicación de cómo los diputados somos representantes y por qué de un número de habitantes. Uh-huh. Es proporcional. Okay. O sea, nosotros representamos a un más o menos igual número de habitantes. Por eso es que pues, en Río Grande le quitaron un poquito porque tenía de más el de Río Grande, en este caso el diputado Juan Mendoza, y a mí me dieron lo que él tenía de más, al 18. Okay. Entonces, más o menos somos representantes de un número muy similar de habitantes. De ahí parte el que cada diputado, los 18 primeros seamos representantes. Aparecen 12 diputados plurinominales, como su nombre lo dice, son diputados que se eligen de una lista previa que ya existía para que representen de acuerdo al número de votos de los partidos políticos. Ahí pues van de todos los partidos políticos de acuerdo a su número de votación. Entonces tenemos 12 diputados con igual número de responsabilidades, y que por supuesto, la lógica lo dice, los que tenemos la gran responsabilidad de estar cerca de la gente somos los que fuimos a pedir la confianza, los que anduvimos tocando puertas, saludando a la gente, platicando con la gente. Pero también los plurinominales también tienen el mismo compromiso. O sea, es el mismo nivel de jerarquía, por así decirlo. Sí, somos pares al final. Ajá, al final todos tenemos que trabajar por Zacatecas. El hecho de que haya plurinominales es para que haya un equilibrio también en las decisiones en el Congreso del Estado. Y esa es la parte donde así se conforma las 64 legislaturas, así se han ido conformando históricamente. Los 30 diputados en algún momento pudieron haber sido menos, hoy son 30, porque sí, anteriormente eran muchos menos diputados, hoy son 30, pero al final todos estamos comprometidos de atender los grandes temas del estado de Zacatecas. Ok, y por ejemplo, cada distrito ¿tienen un diputado o puede variar el número de diputados por distrito?
Bueno, en este caso, de manera directa, es un diputado. Ajá. Para elegir un diputado, hay un solo diputado como candidato. Y quiero poner este ejemplo que aquí ya les tocó en la pasada. A este distrito le tocó tener 2 diputados. Uno que se eligió de manera directa y el otro que quedó como plurinominal. Entonces ya tenían ustedes 2 diputados representando este distrito. Okay. ¿Se da por qué? Porque al final en la lista de plurinominales iba el diputado de origen de Miguel Auza y por supuesto el diputado que también fue de Miguel Auza, ¿no? Entonces sí se puede dar que haya 2 diputados de un solo distrito, ¿no? En este caso así fue, pero bueno, nada más hay 12 diputados que existen, entonces sí se puede dar. Se da, de hecho, es muy común que haya 2 diputados en un distrito, pero ya sería el de mayoría y el plurinominal. Ok, muy bien. Otra cosa que también mencionan tanto en el Congreso de la Unión como en los estados es estas sesiones ordinarias y extraordinarias, que es en las que me imagino se discuten, se debaten las iniciativas, las propuestas, las reformas. ¿Cómo se dan estas sesiones? ¿De qué se tratan? ¿Cada cuándo las hacen? Bueno, está establecido un periodo ordinario, lo estaremos arrancando el día 7 de septiembre, ¿sí? Que es la fecha donde arrancamos el periodo ordinario. Tenemos 2 periodos ordinarios al año, es septiembre, diciembre, luego es marzo, julio, que es el segundo periodo ordinario de sesiones. Hay en esos espacios donde no hay el periodo ordinario, lo que le llaman la permanente, que es como los que cuidan mientras no están la mayoría. Se queda una parte de diputados para seguir sesionando los temas. No es que de repente se quede solo el Congreso y ya no haya diputados atendiendo, okay. Sino que se queda una parte, por decirlo de alguna manera, cuidando los temas por atender del Estado, ¿no? Y los otros diputados, pues sí entran en un periodo de descanso. A mí en lo personal me tocó estar en la permanente al inicio del año. Yo tenía que estar yendo semana por semana a una sesión ordinaria en la permanente. En esta ocasión no estoy en la permanente, por ende no estoy obligado a estar yendo cada semana, aunque lo haga por temas de otra naturaleza, también de carácter legislativo, gestiones o demás, pero así se maneja. Los periodos extraordinarios ahorita, como su nombre lo dice, son los extraordinarios donde la permanente decide, por la necesidad urgente, llevar periodos extraordinarios. El próximo viernes entramos en un periodo extraordinario para atender temas urgentes que nos corresponde a los 30 diputados. Entonces ahí entramos en un periodo extraordinario porque hay un tema, 2, 3 o 10 temas que tenemos que atender todos los diputados y nos citan a todos a periodo. Entonces el próximo viernes vamos a un periodo extraordinario para atender los temas pendientes y urgentes. Ok. ¿Y estas sesiones, como en qué consisten? O sea, ¿tienen algún protocolo de que se empieza con tal cosa, se desarrolla y se termina así? O sea... Sí, por supuesto, hay procedimientos. Normalmente lo que es cada legislatura tiene órganos de gobierno, que son quienes, su nombre lo dice, encabezan los trabajos al interior de la legislatura, del Congreso. Dicho de esa manera para no confundir a quienes nos hacen favor de escucharnos, legislatura es el nombre que se le da al actual número de diputados. Ajá. Congreso es el lugar donde sesionamos. Es el espacio donde sesionamos. Sí, porque lo usan como sinónimo, ¿verdad? Sí, y no, el Congreso es el espacio donde nosotros nos reunimos a discutir los temas, y el número de legislatura es para identificar qué diputados somos. Estamos en la 64, quiere decir que ha habido 64 legislaturas, ¿no? Vamos en la 64, ya vendrá la 65 en la próxima. ¿Qué hacemos? Bueno, hay un órgano de gobierno que es en este momento la Junta de Coordinación Política. Se elige cada 6 meses
a un presidente. Es decir, hay una persona que se encarga de citarnos a reunión a todos los diputados o a los coordinadores de los diputados. Existe un coordinador por partido político. Ellos se reúnen, preacuerdan en una reunión los grandes temas. Y esos coordinadores van con sus compañeros y discuten los temas, o previo discuten y lo van y lo ponen en la mesa. Eso es para que esos coordinadores lleven la voz cantante de sus compañeros de fracción. ¿Sí? Entonces se reúne en esa famosa JUCOPO, Junta de Coordinación Política. Es un órgano de gobierno. Gobierno quiere decir pues, que se encargan de poner orden hasta en los temas generales, porque no solamente los diputados, ahorita lo explicaré, si me lo permites, pues las facultades de los diputados, porque luego, y si me lo permites, antes de avanzar, me gustaría dividir para tratar de explicar qué hacemos los diputados y luego ir desglosando, ¿no? Los diputados no solamente legislamos, una de las grandes responsabilidades que tenemos es de representación. Es una facultad que tenemos los diputados. Es decir, representamos a la gente. Yo te represento a ti, a tu sentir, a tus necesidades, a todos los grandes temas que se tienen aquí en este municipio de Miguel Auza, en el distrito y por supuesto de Zacatecas. No nos limita para ser diputados y atender temas de todo el estado, porque así debe de ser. O sea, la gente a veces piensa que es uno diputado de un número de municipios o de un número de territorio, y no, somos diputados por todo Zacatecas. Atendemos los grandes temas que padece y que necesitan mejorarse en el estado de Zacatecas. Por eso es de representación. Yo soy representante de la gente. Esa es una de las facultades. Por supuesto, la legislativa, que es la que los diputados como tal, pues llevamos al Congreso propuestas de reforma a las leyes actuales, iniciativas de reforma para poder mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos del estado de Zacatecas y por supuesto de nuestro distrito. Entonces, una de las grandes facultades que tiene el diputado es pues, legislar para adecuar las leyes a un momento indicado como es el actual. Y pudiera yo ahorita, si me lo permites, más adelante podremos poner ejemplos de cómo se legisla y por qué se legisla y de dónde nace la iniciativa, de dónde nace lo que nosotros hacemos en materia legislativa. El otro de las facultades que se tienen también pues es la presupuestaria, tan importante, ¿no? Presupuestaria, que no es otro tema más que el tema del dinero. Es ahí en el Congreso donde los legisladores trabajamos para revisar la propuesta del Ejecutivo, la propuesta del presupuesto de egresos. Desde una ley de ingresos que tenemos que revisar, que no es otra cosa, la ley de ingresos no es otra cosa más que de dónde va a llegar el dinero. Y ahí se ve de los impuestos, de participaciones federales, de placas, eso se legisla. Hay muchos temas donde se tiene que legislar, se tiene que revisar, porque son cargas impositivas para los ciudadanos. Ahí se ve, desde la ley de ingresos se ve qué está bien, qué está mal, ¿sí? ¿Por qué cobrarle más a la gente o por qué? O sea, nosotros tenemos la obligación de revisar, también de decir, es que no está bien que le estés cobrando tanto a la gente. Un tema como, por ejemplo, para dejarlo ahí muy claro, el tema de las placas, donde estamos inmiscuidos en la vecindad de diferentes estados, donde ellos tienen, pues en su ley de ingresos, un costo menor en las placas. Y nosotros tenemos mayor. Entonces nosotros ahí legislamos para tratar de primero ponernos a la par, porque ¿qué es lo que está pasando aquí mismo en Miguel Auza, en Juan Aldama, en varios lugares vemos pues que la gente se brinca a otro estado a plaquear, porque es más barato. Bueno, pues ahí en la ley de ingresos nosotros tenemos que buscar y yo haré una iniciativa este año, antes de que termine, antes de que llegue la revisión de la ley de impuestos, de la ley de ingresos. Voy a hacer una iniciativa precisamente para el tema de las placas, ¿sí? Para que el mismo descuento que ustedes tienen en Durango, ustedes con la vecindad que tienen, pues se dé aquí y ya no se vayan a Durango. Es un ejemplo claro de lo que hacemos los legisladores al interior de
del Congreso. De ahí se parte a una discusión del presupuesto de egresos, que es lo que se va a gastar. El gasto. Ajá. Ya dijimos que hay una ley de ingresos que nos dice de dónde va a llegar el dinero. Mayormente es recurso federal, participaciones federales, pero a partir de ahí la gran tarea es revisar en qué se va a gastar. Es facultad del gobernador del Ejecutivo hacer una propuesta del presupuesto de egresos, pero es nuestra facultad revisarla, modificarla, de acuerdo también a una propuesta clara de hacia dónde redireccionar los recursos de la mejor manera, que es lo que escuchamos mucho de políticas públicas, donde tiene que llevar pues, un equilibrio entre el apoyo personal, el apoyo a las empresas, a que haya más empleo, a que se lleguen más obra pública para tener mejores carreteras, y ahí se busca desde el Congreso cómo ese presupuesto de egresos vaya equilibrado, ¿sí? ¿Para qué? Pues para mejorar las condiciones de vida de las familias zacatecanas. Entonces, esa es una de las grandes responsabilidades, el revisar. Es una gran discusión que se dará a partir del mes de noviembre y diciembre. Yo tengo una gran responsabilidad porque soy parte de la comisión. Ahí hago un paréntesis para explicar la parte, ya dije comisión. Hay grandes comisiones al interior. Sí, ese era otro tema que quería preguntarle de que escuchamos todo el tiempo que la comisión tal y fulana, hay muchísimas comisiones. Ajá. Sí, ¿qué es una comisión y cómo funciona? Bueno, una comisión no es otra cosa más que encargarle a cada quien un tema. Ajá. Yo te comisiono a ti para que vayas a ver el tema del deporte, ¿no? Básicamente, en ese sentido, para tratar de explicarlo, es un tema de comisionar al diputado para que atienda un tema en específico, 1, 2 o 3 temas en específico. Pongo el ejemplo, en el caso de el que a mí me toca, que yo tengo la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. ¿Sí? Es una de 30. Ahí soy titular. Y hay más diputados que me acompañan a las discusiones. ¿Qué hace el diputado de estudio que atiende la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias? Bueno, pues su nombre lo dice, estudios legislativos, ¿no? Hay un grupo de técnicos, de gente muy preparada, que estudia precisamente la parte de hacer leyes. A mí me toca regular esa parte. Prácticas parlamentarias es que se lleve bien la práctica parlamentaria, lo dice su nombre, pero va más allá mi comisión, la que a mí me corresponde. Va a un tema precisamente de llevar la relación que tiene el Congreso con las diferentes instituciones educativas, organismos autónomos y demás, donde hacemos convenios de colaboración. Es esa correlación entre lo que hacemos los legisladores y lo que hacen las escuelas y demás. Son diferentes facultades, pero también como parte de esa comisión somos los que regulamos la vida orgánica del Congreso. Somos los que revisamos que se lleven bien las prácticas parlamentarias al interior del Congreso. Esa es una comisión, pero soy parte también, como ya lo dije, de la comisión de presupuesto, que es importantísimo porque ahí es donde se tiene que ver y redireccionar el dinero a donde debe de ser. Soy parte de la comisión también de agricultura y ganadería, un tema que en lo personal a mí me apasiona porque pues mi origen de ahí viene, del campo, y que soy parte, le llamamos secretario a los que somos parte. Tenemos un presidente, el diputado Gerardo Pinedo, presidente de la comisión, y que a él le toca convocar, proponer, y nosotros a la vez, ¿no? Somos un equipo ahí, le llaman colegiado, pero ahí no es otra cosa más de que platicar de los grandes temas en el campo, ¿no? Entonces, ahí también me toca estar trabajando fuerte para ver los grandes temas del campo y por supuesto que la idea también es cómo ayudarle a que el campo sea más productivo, ¿no? Y así sucesivamente, no nos limita para estar en las diferentes comisiones. Hay comisiones de gobernación, de hacienda, de vigilancia. Hay 30 comisiones y a cada diputado le toca una. Hay tal de deporte, educación y cultura, así, hay una de cultura, perdón, es
una va por aparte educación, hay una de cultura, hay una de atención a grupos vulnerables, y podemos mencionar 30 comisiones, pero todos agarramos como que una en específico. Repito, todos somos parte de 3, 4, 5 comisiones, de acuerdo a lo que uno puede atender. Y más o menos, como ¿cuántas personas componen una comisión? Me imagino que varía por el tipo de comisión, pero, o sea, además de los diputados y de los expertos que mencionan, en este caso de las prácticas parlamentarias, ¿con qué más equipos se cuentan? O sea... Bueno, de entrada tiene que haber un número limitado de diputados, 7, 5, que es lo ideal para poderse poner de acuerdo, que deben de estar en esa comisión. No puede haber 15 diputados en una comisión, porque entonces sería complicado ponerse de acuerdo. Pero bueno, todos los diputados tenemos, de ahí parte ya, cada comisión tiene un secretario técnico. Que es el que le sabe, que es el que tiene una experiencia de vida de muchos años, y que va lógicamente adaptando la idea del diputado con la técnica. Sí, con el tecnicismo de implementar. Entonces se cruza ahí y se hacen propuestas, pero ese secretario técnico nos lleva por el camino que debe de ser, ¿no? Correcto, ¿no? En todas las comisiones, basado en su experiencia y por supuesto en una técnica, como su nombre lo dice. Entonces, esos son los equipos que nos ayudan a todos los diputados, ¿no? Hay quien tiene 2 secretarios técnicos por la importancia de la comisión, pero al final ellos son quienes nos van acompañando. Los diputados no somos, a veces la gente piensa que lo sabemos todo, no, ¿verdad? Nos apoyamos de gente que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento y que nos van acompañando, ¿no? Nos van dirigiendo a los diputados. Nosotros, ahí es donde nosotros llegamos con el sentir de la gente, y ellos adaptan el sentir de la gente a lo técnico, a modificar la ley y demás. De eso se trata la comisión. Por eso yo quise explicarlo en este momento en el tema legislativo, en ese gran compromiso que tenemos de legislar, de reformar, de llevar esas leyes al beneficio, porque al final, si no se propone una reforma que sea tangible, entonces la gente no lo palpa. ¿Sí? La gente tiene que palpar ese sentir, ese cambio. ¿Sí? Si no hacemos esa reforma, que la gente la note, y lo puse el ejemplo de las placas, donde la gente diga, se reformó esta parte, y ya en mi bolsillo ya se reflejó. No todo es monetario, pero en este caso es el ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en la parte legislativa. En el caso de otra de las facultades que tenemos, que es pues el control político administrativo, es otra de las facultades que tenemos los diputados, que no es otra cosa que decir que pues somos los que estamos revisando el actuar de quien ejecuta el gasto, de quien ejecuta acciones indeterminadas, ¿no? No todo es dinero, porque luego se pensaría, no, pues es que son los que revisan cómo se gasta el dinero y se le da seguimiento. Hay un proceso presupuestario que se tiene que ir siguiendo, ¿no? Hasta llegar a una evaluación de cómo se gasta el dinero. Todo eso hacemos. Nosotros cuidamos que lo que se autorizó de presupuesto se lleve por el buen camino, ¿no? Que no haya desvíos, que se gaste bien. O sea, por ejemplo, usted aquí en el distrito, que se soltó un recurso para el distrito, para alguno de los municipios o para los municipios que conforman el distrito, usted tiene que estar al tanto de que efectivamente se emplee el recurso de manera adecuada. Así es, esa es una de las facultades. ¿Y cómo se revisa eso? Me menciona que hay un proceso, ¿verdad?, de presupuestación que revisan, pero, o sea, además de lo técnico, ¿qué más se puede hacer para revisar que yo quisiera dejar el ejemplo ahí muy claro, tratando de entenderlo desde una posición más simple, porque luego se entiende medio rebuscado el tema, pero es como en una casa, ¿no? Normalmente llega el recurso a la casa, ¿verdad? Hay una fuente de ingresos, ¿sí? Y luego se planea el gasto, ¿verdad? En este caso siempre son las mujeres las mejores administradoras, pero luego pues uno le da la confianza. Así hacemos los diputados, le damos la confianza al Ejecutivo y a su equipo de trabajo para que gaste el dinero, ¿sí? Y nosotros tenemos que seguir un proceso, pero lógicamente ya pasamos por un tema de planeación, ¿verdad?
¿sí? Hay un proceso de presupuestación y luego de autorización del presupuesto, de seguimiento, de evaluación, de fiscalización. A nosotros nos toca seguir todos esos pasos hasta decir, y en la casa, ¿qué es lo que se hace? Oye, pues ¿en qué gastaste el dinero, verdad? Hay un momento en que o la mujer nos pregunta, si no se refleja... o nosotros le preguntamos a la mujer, ¿y en qué gastaste, no? Oye, no, pues eso que gastaste se me hizo mucho, te lo dieron caro, debiste haber hecho esto. Exactamente se repite esa acción al interior del Congreso. Cada secretario va y hace su explicación del por qué gastó así, del por qué no lo gastó, porque a lo mejor en algún momento nuestra señora o la señora le pregunta, oye, ¿por qué no lo gastaste, verdad? Hasta eso, si te dije que lo invirtieras y ese mueble que te lo daban a 10 pesos ya vale 15, ¿no? Uh-huh. Entonces, exactamente es lo que hacemos los diputados, es una de las facultades, ¿no? Pero repito, no todo es dinero. Si valga el ejemplo, lo otro también es el actuar nosotros revisamos el actuar del funcionario público. Que el funcionario público atendió mal a la gente, que no la atendía, que su equipo de trabajo atoró trabajo administrativo, que no es dinero. O sea, cualquier funcionario o cualquier funcionario. Sí, lógicamente, pues estamos hablando de secretarios directores de Estado, pero lógicamente la facultad es revisar el actuar de cada una de las dependencias del Estado. O sea, el actuar es del trato, ¿no? Cuando normalmente los ciudadanos, ¿de qué nos quejamos? Pues del maltrato que nos dan en las oficinas gubernamentales, ¿no? Ese es un tema que también nosotros revisamos. Algo tan lamentable, la seguridad pública, ¿no? Y por ejemplo, si les llega la queja, ¿no? De que ahí en tal departamento están tratando muy mal a la gente, no les resuelven sus trámites, sus quejas, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede llegar a hacer? O sea, por ejemplo, ¿usted qué facultad, hasta qué grado tiene, digamos, la capacidad de corregir, llámenle la atención, se le va a aplicar alguna sanción o incluso hasta despedirlos? O sea, ¿qué se puede hacer? Es un proceso, a lo mejor no hacía rajatablas, ¿no? Sí, claro. Siempre es un tema de, pues, hablar con el titular, ¿verdad? Con el que jerárquicamente es su jefe, para tratar de mandar un mensaje de que se modifique el actuar del servidor público. Creo que ese es el camino. Nosotros tenemos esas facultades no de llamar la atención así directa, sino buscar el cambio de actitud del funcionario público, ¿no? Vía la jerarquización que se tiene al interior de esa dependencia. Esa es parte de lo que hacemos, ¿no? Que lo que dice la normativa, el procedimiento, pues se aplique como debe de ser, ¿sí? Y eso es parte de lo que también nosotros hacemos en esa revisión que se hace del actuar de los funcionarios públicos, por eso son parte de nuestras facultades. ¿Y si le ha tocado, digamos, que alguien que no corrige, que no se ajusta, sí se puede llegar al punto de, oye, ese ya se pasó, ya hay que sacarlo, hay que sancionarlo, algo? O sea, sí, porque de pronto se me figura que hay muchos departamentos en la burocracia donde la gente hace carrera vitalicia y se quedan toda la vida como que se ven bien inamovibles. Sí, bueno, ese es un tema muy extenso, el tema del cómo cambiar, ahora sí que las prácticas que se dan a veces en las oficinas públicas. Es un tema muy extenso y también en el cual pues tampoco podemos generalizar. Hay muy buenos servidores públicos de carrera, hay muy buenos servidores públicos que atienden de corazón y por supuesto que hay la parte contraria. A nosotros nos toca hablar con los titulares, inclusive con el señor gobernador. Señor gobernador, aquí tenemos un tema y es facultad del gobernador y de los jefes de oficina, pues meter los correctivos administrativos o necesarios con su gente. Pero sí es un tema pues establecido en el librito, ni siquiera es un tema de que a nosotros se nos ocurra, ¿no? Uh-huh. Simplemente pues a veces hace falta el que todos entendamos, yo creo que en una lógica muy sencilla de lo que es el servidor público, porque eso su nombre lo dice, ¿no? Servidor público, ¿no? Trabajadores de la gente, ¿no? Empleados de la gente, a quien debemos de servirle y estamos obligados por ley, y por supuesto creo que se batalla menos cuando se trabaja por gusto. Sí, claro. Otra cosa que le quería preguntar es
todo este contexto que ya nos dio de cómo funciona el Congreso, cómo funciona la legislatura, pues todo como que suena muy bonito así en teoría, pero ya en la práctica, sobre todo ahorita con la polarización política, ya ve que ahorita como que pareciera que nada más hay dos bandos, como que es Morena y toda la oposición. ¿Qué tan complicado es ahorita legislar con esta división de las facetas políticas? Se me figura que en cuanto a uno se le ocurre algo bueno, casi nada más porque son los contras, no les hagas caso, les vamos a jalar la cuerda, o sea, no vamos a cooperar. Sí se siente ahorita mucho esa polarización. Sí, por supuesto que existe. Existe un tema que no hemos podido brincar, y lo digo con mucha responsabilidad, como legisladores, como diputados. Luego se nos olvida que somos diputados de la gente y creemos que somos diputados de un partido. Y esa radicalización, esa parte de hacerse cada quien a su esquina, no nos ayuda. No nos ayuda porque la ideología es buena hasta cierto sentido. Le da sabor, le da, ahora sí que pasión al tema. Sí, tiene que haber Sí, postura. por supuesto que las ideas tienen que prevalecer en lo que uno piense, pero creo que tenemos que tener la capacidad, lamentablemente no se ha dado, de llegar al acuerdo, al consenso, donde al final la necesidad de la gente está por encima de una ideología personal, o de partidos, o de lo que sea. Creo que al final, lamentablemente, luego nada más tenemos esa consideración partidista. Sí. Y no somos sensibles a la verdadera necesidad de la gente. Y ahí pudiera haber muchos ejemplos, pero creo que al final tiene que prevalecer pues el fin que nos tiene en el Congreso, que es servirle y trabajar por la gente, trabajar por lo que la gente necesita, ponernos de acuerdo para resolver los grandes problemas, y creo que esa parte aún no podemos alcanzar esa madurez que se necesita para coincidir independientemente de colores. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Qué está pasando? Aprovecho el momento para comentarlo. Nosotros somos oposición, ¿sí? Somos opositores partidistas, y lo digo también con mucha responsabilidad. Se ve así al interior de esta legislatura. Como oposición siempre ha existido una oposición, y siempre existen el bando, como decimos, ¿no? El bando oficialista y el bando de oposición. Los que son afines al gobernador y los que no son afines al gobernador. Son los contrapesos necesarios al interior de una legislatura que se necesitan para precisamente haya el debate y haya esas discusiones que nos permitan a llegar a un acuerdo. Pero hoy ha pasado algo raro. Iniciamos nosotros el año pasado como oposición, como minoría, ¿sí? Y al paso de un año o menos logramos darle vuelta al tema. Hoy somos mayoría. Hoy nosotros somos parte de una mayoría no oficialista. O sea, ahorita en el Congreso son minoría Morena. Así es. Ellos ya no son mayoría. Yo pensé que era Históricamente, todo lo contrario. Bueno, es que así ha sido. Es una lógica que aplica casi donde quiera. Las mayorías las tiene casi siempre el Ejecutivo. Ajá. Hoy no. Hoy las mayorías ahora sí que la mayoría somos la oposición, ¿sí? No quiere decir que no le queremos ayudar a Zacatecas, por supuesto. Al final ese es un fenómeno que se está dando, y que pues al final el objetivo es ayudarle a Zacatecas, ¿no? Ayudarle al gobernador a que pues haga su función de mejor manera. Pero bueno, quise comentarlo como un tema que está pasando, y nosotros como diputados nos sumaremos, ¿no? a lo bien hecho, y por supuesto que pararemos lo que está mal hecho, ¿no? Esa es la función, independientemente de mayoría. Nomás quise aprovechar ahí la coyuntura de comentarlo. Pero particularmente ahorita en la actualidad sí se siente mucha más fricción que antes. O sea, usted sí lo nota, de que... Sí, definitivamente. Sí, a ver. Sí, porque se nota, o sea, en lo nacional y en lo local, sí. Y en todos lados se nota ya mucha... Voy a poner el ejemplo, ¿no? Voy a poner el ejemplo de lo que no se debe de hacer desde mi punto de vista. Creo que esa polarización
viene de arriba hacia abajo. Normalmente hay un nivel de polarización normal y apasionada, pero hoy estamos viendo que la polarización es como fuerte, por indicación de arriba. Y yo no me explico cómo un padre de familia, una madre de familia, invite a sus hijos a pelear. Digo, no se ven, por eso bajo yo al ejemplo de la familia, ¿no? Donde como padres tenemos la obligación de pues mandar un mensaje, ¿no? De armonía. Por supuesto que las parejas pelean, por supuesto que hay malos entendidos, por supuesto que hay pues que a lo mejor ella piensa diferente que yo, pero eso no quiere decir que invitemos a los hijos a esa discusión. Bueno, aquí está pasando eso. Esa parte, esa polarización entre pares, entre ejecutivos y legislativos, que se da muy común y que es buena, porque eso habla de que pues hay opiniones diferentes, pero eso no nos limita a ponernos de acuerdo. Pero nosotros no tenemos por qué invitar a la gente a que se sume a una polarización innecesariamente. Creo que para eso hay un momento donde los resultados, donde el momento de votar, pues la gente también ahí le entra al tema que nos permite tomar una decisión por quién votar o por quién no. Pero nuestra gran responsabilidad es evitar al máximo esa polarización, esa división, para que la gente también se suba al ring. No veo en una función de box que dos boxeadores estén dando una torre y que se suba todo el público a pelear, ¿no? Digo, sí. No veo eso, pues. Y es lo que está pasando en el país, y es lo que está pasando desafortunadamente en el Estado. Entonces creo que ahí sí la parte de la polarización es un tema lamentable, porque tal parece que hay dos tipos de mexicanos, los que a veces tenemos una idea diferente al ejecutivo y que por eso somos malos. Definitivamente no. Entonces, ¿dónde queda pues el poder no estar de acuerdo en la idea del otro, ¿no? Creo que el respeto debe de empezar de respetar tú cómo pienses y yo cómo pienso, ¿no? Y con la madurez de vida ponernos de acuerdo. Pero bueno, no está pasando y le está haciendo un daño al país. Sí, definitivamente. Bueno, y detrás de todas estas como convicciones muy partidistas, o sea, sí de verdad hay mucha determinación, porque yo veo que en la clase política pues hay mucho chapulineo, ¿no? De pronto vemos que el del PRI se pasó a Morena y... Bueno, ahorita porque Morena es el de moda, pues como que brincan más para allá que al revés, pero... O sea, sí de verdad existe esta fricción muy fuerte entre Morena y oposición, o sea, de que nada más porque eres del otro color ya no abrimos línea, no abrimos canal de comunicación. O sea, sí hay mucha convicción partidista en ese aspecto de que, no, en cuanto se presenta el del otro color, no hay que seguir el juego. O sea, sí se nota muy desde el sentido partidista. Está muy marcado y repito, es lamentable. Es lamentable que no entendamos que somos diputados para todos. ¿Sí? Por supuesto que tenemos una ideología, ya lo dije hace un rato, pero el hecho de que tú seas un ciudadano de X color y que eso te haga malo o no te permita acceder a las políticas públicas, pues está mal. Está mal porque entonces quiere decir que en este momento a los únicos que hay que atender es a los ciudadanos de Morena, si eres de Morena. Tú decías ahorita un chapulineo. A ver, los ciudadanos no tienen color, los ciudadanos pues esperan de sus representantes soluciones. A ver, nosotros como representantes populares sí llegamos y representamos a un partido político, ¿sí? Pero de ahí a que nosotros bajemos esa indicación al ciudadano, pues eso no se debe de hacer. Sin en cambio se está notando el hecho de que condicionen los programas sociales, un recurso que es del pueblo, un recurso que se generó con los impuestos del día a día de la gente, hoy está condicionado el día a día. Lo vemos todos los días, donde los funcionarios públicos van y le dicen, si no votas te voy a quitar un programa social que es de la gente, un programa social que es de los impuestos de la gente. Por supuesto que
que es un tema en el que yo no coincido. Creo que cuando uno ya es electo, por el partido que sea, se vuelve uno representante de la gente. Y la gente no tiene la culpa de que hay una democracia en el país. Por eso la gente puede votar por tal o cual sea, sin que se le obligue, sin que se le condicione. No es posible que con tu propio dinero que tú pagaste de impuestos, luego van y te amenacen y te lo quieran quitar. Ese creo que es una corrupción al máximo, lo estamos viviendo, la gente lo sabe, ¿no? O sea, el chapulineo, pues hay que ser congruentes en la vida, ¿no? Yo respeto mucha gente que ha hecho eso, yo no voy a criticar a nadie, pero creo que la gente espera allá afuera de nosotros congruencia. Y esa es una parte importantísima. Sí, sí, totalmente. O sea, la congruencia es algo para que la gente crea en sus políticos, porque la gente ya no cree en sus representantes. No. La gente ya ahorita, a quienes tenemos la oportunidad de representar a la gente, de que hemos tenido la oportunidad de tener la confianza de la gente, pues la gente dice, oye, pues si viniste a pedirme el voto por el PRI y ahora ya andas en Morena, ahora ya andas en... Pues la gente, eso es incongruencia, ¿verdad? Respetando lo que la gente haga. Yo no me voy a meter a eso, pero yo no coincido. Ahora sí que ahí yo no coincido porque, pues al final, de por sí, los diputados no tenemos una muy buena calificación ante la sociedad, ¿verdad? O los políticos, pues con eso creo que no le abonamos a lo que la gente espera de nosotros. Nosotros tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Sí, porque no somos, ya no somos ciudadanos que podemos hacer, no, somos ciudadanos que tenemos que poner el ejemplo ante una sociedad, porque somos representantes de la gente. Y si no ponemos el ejemplo, entonces ¿cómo queremos cambiar una sociedad, no? Pero bueno, pasa y pasa mucho, ¿no? Hoy creo que está pasando, hoy los priistas somos los más criticados, pero Morena tiene a los priistas hoy. Hoy los priistas están en Morena, ¿sí? Digo, sí. Y eso a todas luces es congruencia porque la gente lo sabe, ¿no? Yo no me imagino estar en Morena como diputado ni como persona. Yo trataré de ser congruente porque me debo a un principio de congruencia y me debo a lo que he dicho y quiero hacer de mi vida, ¿no? Y lo voy a hacer con la mayor de las congruencias. Muy bien. Bueno, pasándonos a otra parte que ya es hablar un poquito más de su labor. Pues una pregunta que no puede faltar es ¿cuáles son las demandas principales que se recogen de aquí del distrito, de aquí de nuestra zona? Bueno, las demandas son muchísimas, creo que es enorme y quisiera hablar de forma general y a ver si puedo llegar a lo particular, pero pues los grandes temas es precisamente volviendo al ejemplo de la casa, ¿no? Para que entendamos lo que hace el diputado. Un tema importantísimo, pues es primero el tema de seguridad, ¿no? Donde queremos tener, pues, paz en nuestro entorno, en nuestra familia. Y es un tema el que nos ocupa. La gente quiere seguridad. Por supuesto que la gente quiere empleo, ¿verdad? Quiere ver, y a nosotros nos toca como gobierno, como representantes, el buscar las condiciones para que las familias tengan empleo, para que los jóvenes que terminan una carrera tengan oportunidades de empleo. Ahí es un tema que está muy, muy latente. Hoy los jóvenes quieren una oportunidad de trabajar, ¿verdad? De dónde trabajar, de dónde desarrollar el aprendizaje que por años nos estuvieron preparando para salir a una vida laboral, a emprender, porque también es una de las responsabilidades que tiene el Estado y que tenemos todos, de cómo darle las condiciones para que ese joven que terminó y que quiere emprender y que quiere un puchón, pues dárselo en ese sentido, ¿no? Esos son de los grandes temas que he escuchado. El tema de salud, que no hay medicamentos, que hoy pues la región, yo fui presidente municipal, la región comúnmente hablamos del sector salud, pero a veces no hablamos de un ISSSTE o no hablamos de un IMSS, ¿verdad? Que pues son 3 tipos de atención a la gente. En las ciudades más industrializadas, con más empresas,
normalmente el que atiende a la gente es el IMSS, porque la gente está asegurada, porque en su trabajo le dan un seguro, y ahí lo atienden. O es maestro, donde lo atiende el ISSSTE, ¿verdad? Y ahí están los hospitales del ISSSTE. Pero aquí en nuestra región, una región que es principalmente pues, agropecuaria, que vivimos del campo, pues la gente no tiene seguridad social, no tiene un seguro social. Pues ellos se autoemplean, ellos van a los hospitales públicos. Aquí tenemos el hospital de Juan Aldama, ¿sí? que atiende a la gente y que no está asegurada. Y luego de ahí tenemos el regional de Fresnillo, tenemos el Coplamar en Río Grande, pero que vemos con tristeza que ya no hay medicamentos, ya no hay operaciones para la gente. La gente llega y no te puedo operar. Y la gente que hace se va al particular. ¿Qué pasó? Bueno, pues antes teníamos un seguro popular, hoy tenemos un INSABI, pues que ya no cubre. Anteriormente el seguro... Así de plano ya nada, porque yo sí he escuchado mucho esa queja, de hecho en general en las noticias nacionales, pero, o sea, de verdad es así de que ya no hay medicina de tal cosa, o incluso las cirugías así de plano, no buscan una solución. Es como todo, no se puede generalizar, a ver, pero sí hay algo muy claro y hay que explicarlo. Es importante explicarlo. A ver, a nivel general primero. El INSABI, el actual sistema de salud nacional, y el Seguro Popular, para poner el ejemplo, pues son dos sistemas de salud. Es como todo. A ver, pues el Seguro Popular cubre todo esto. En operaciones, en atenciones, de manera gratuita, y es un catálogo. ¿Sí? A ver, a los enfermos de cáncer, todo lo que haga falta. Así estaba el Seguro Popular. Y podemos hablar de operaciones de una hernia gratis, tu operación. Vamos a partir primero del catálogo de lo que sí se puede hacer y lo que no. Aquí está el Seguro Popular, aquí está el INSABI. Cuando quitan el Seguro Popular, así como llega, le quitan del catálogo infinidad de cosas. Pues el catálogo ya, el INSABI dice que ya no pueden atender a los enfermos de cáncer. O hasta aquí nomás. Al que esté enfermo de cáncer de próstata ya no. Pues a lo mejor al enfermo de cáncer de mama sí. A ver, espérame. Si el Seguro Popular antes sí atendía todo, no, pues ya no. Una operación de hernia ya no te la puedo operar. Te tienes que ir a otro lado. Así de fácil. Quitaron el catálogo y dejaron, y de medicamentos. Pero así tajantemente no es así como que, bueno, aquí no te lo probemos, pero te damos alguna especie de apoyo, te remitimos. No. Ahí el libro es muy claro. Es muy extenso de explicarlo, pero para explicarlo de la mejor manera es, anteriormente tenía un catálogo indeterminable gratis a todos los que no tienen seguro, ¿sí? Pues es la gente de campo, la gente que no tiene un trabajo, la gente que a veces no tiene un ingreso y que pues, vive al día, ¿no? Y que afortunadamente el Seguro Popular, si se enfermaba, si se iban a operar, pues aquí era gratis. Hoy no. El INSABI dijo, no. ¿Qué hace la gente? Pues se endroga, vende su casa o vende su carro y va y se opera en un particular. Eso es una realidad, ¿eh? Aunado a la escasez de medicamentos, que lo escuchamos todos los días. Todos los días. Están los hospitales en desabasto total de medicamentos. Eso lo vive el país. Esos son de los grandes temas que vive el país. Hoy, el recurso, pues como todo, está encaminado a otro lado, no a los grandes temas que tiene el país. O sea, hoy vemos cómo el gobierno federal está atendiendo temas de una refinería, de un Tren Maya, de un aeropuerto. Pero hoy tenemos el desastre total de carreteras. Hoy tenemos carreteras destrozadas. ¿Qué pasa? Pues no hay recurso. Y ahí lo dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El recurso que había para mantenimiento de carreteras se lo llevaron. Dejaron sin dinero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien se encarga de darle mantenimiento a las carreteras federales. Hoy el Estado no se da abasto para arreglar las carreteras del Estado, porque no tiene el recurso, porque el recurso se está yendo a otro lado.
Son los grandes temas. Y podemos irnos también a la parte educativa, donde por supuesto que la demanda es mayor en cuanto a infraestructura, en cuanto a maestros, en cuanto a que podamos ir mejorando las condiciones de cómo nuestros hijos estudian en las diferentes escuelas públicas del Estado. Yo quisiera ir más allá. ¿Qué pasa con el presupuesto educativo? ¿Qué pasa con lo cultural? ¿Qué estamos haciendo? Son los grandes temas que vivimos el día a día, las demandas de un distrito, las demandas de un estado. Ahí están los grandes temas, creo que... Sí, pues son como los más universales, ¿no? Realmente no fue muy específicos, es como que... No, bueno, es lo que padecen todos. Así es el día a día. Y por supuesto que ahorita, tú lo vives, lo vivimos todos, vivimos un tema de que ya no nos alcanza. Hoy la inflación está por los cielos. Hoy o echamos gasolina o comemos. Hoy la gasolina está más cara que hace 4 años. Hoy, esa es una razón por la que las cosas están más caras. Porque antes la gasolina costaba 20 pesos, hoy cuesta 24, 25 pesos, 23 pesos el combustible, y eso hace que se encarezca los alimentos del día a día. Por supuesto, la inflación que se vino dando y que hoy las familias lo padecen, ya no les alcanza para lo básico. Estamos en este momento donde los padres de familia, los que somos padres de familia, acabamos de ir a las papelerías a comprar las cosas para nuestros hijos, pues vemos precisamente el supermercado solo, los mercados solos, porque la gente lo que tenía lo destinó para poder comprar lo básico para sus hijos al ingreso de la escuela. Todo eso conlleva a una desaceleración económica, a que haya más gente despedida, ¿sí? Lamentablemente, a que en este momento las economías familiares se sientan asfixiadas. Son los grandes temas que nos toca buscar soluciones. El gran tema que tenemos ahorita, creo que de los más importantes, es cómo la gente lleva de comer y de atender lo más básico de la familia. Bueno, y por ejemplo aquí en este tema, digo, yo sé que la economía colapsó pues a nivel global, pero así, digamos, a nivel de ustedes, los legisladores, ¿qué se está haciendo? O sea, por ejemplo, hasta qué grado de injerencia tienen de gestionar algún proyecto, de implementar alguna iniciativa que le ayude a la gente de alguna manera? No tanto el dar el dinero, o sea, generar más empleo, atraer inversión extranjera, o sea, como que hasta qué grado ustedes pueden decir, háblenle a fulano, fulana de acá de X maquiladora, yo qué sé, o sea, ¿qué se puede hacer? El tema creo que parte de incentivar a quienes arriesgan su recurso para invertir, a los pequeños, a los medianos y a las grandes empresas que día a día trabajan para generar empleos. Habrá una discusión de bien o mal pagados, pero empleos al final. ¿Qué se necesita? Se necesitan muchas cosas. Primero, dar certeza jurídica a quienes quieren invertir. Que haya orden en un estado, que haya seguridad en un estado, para que los inversionistas lleguen. Somos el estado, en 8 estados a la redonda, que nos hemos quedado atrás. Sí, a comparación, por ejemplo, de Coahuila, de Aguascalientes, Jalisco, bueno, eso es otra cosa, pero, o sea, sí, también, ¿por qué pasa eso? De que ya son tal vez décadas de rezago, de que no vemos inversión extranjera como en otras zonas. Políticas públicas. O sea, es orden, certeza jurídica, ¿sí? El que podamos, como legisladores, y nos toca, ¿verdad?, también proponer que el recurso se distribuya de mejor manera, que el recurso también vaya para el emprendedor, para el empresario, para el pequeño empresario, motivarlo a que invierta, motivarlo y darle las condiciones para que siga creciendo, ¿sí? Por supuesto que hay un tema de impuestos, de sobreimpuestos, que a veces no ayuda o la gente se desanima cuando hay una serie determinada de impuestos estatales
Y vuelvo a lo de las placas, puedo hablar del ISR, que ese es federal, pero el caso del impuesto estatal sobre nómina, muchos impuestos que desaniman al inversionista, al pequeño, al mediano y al gran empresario a invertir. Y no estoy hablando de los grandes empresarios que llegan y hacen una gran empresa, no. Estoy hablando del pequeño, del que tiene un abarrotes que quiere comprar el refrigerador para tener y vender un poquito más o una mejor presentación. Estoy hablando del tortillero que gasta mucha luz, ¿verdad? O gas, perdón, en este caso, ¿verdad? O el panadero que gasta el gas carísimo, el que tiene muchos refrigeradores, el carnicero, y que quiere poner, como lo hacen otros estados, hay programas estatales que ayudan a poner paneles solares, ¿verdad? Energías limpias, y que reducen el costo de la luz para esos pequeños empresarios, y que se les reditúa en inversión para su propio negocio, en mejoras. Eso es lo que tenemos que hacer. El dinero, por supuesto que tenemos que atender a la gente más necesitada, por supuesto que tenemos que atender el campo, ahí tenemos que invertir porque es el principal empleador del Estado, el campo. Por supuesto que tenemos que atender pues, a la gente que se dedica al comercio, a la gente que día a día se levanta desde muy temprano a atender su negocio y que da empleo a 2, 3, 5, 10, 20 personas. Ahí está la clave. Quien mantiene este país y al Estado de pie, por supuesto que es la gente que da empleo, ¿no? Y que todos los días pues, se preocupa. ¿Por qué va a ser el sábado para pagar la nómina, no? Ahí hay que entrarle y pues, están todos los demás sectores, los maestros, ¿no? Por supuesto que estando el maestro contento, pues va a dar mejor clases, tendremos mejores hijos, ¿no? Un maestro que necesita tener también las garantías. Tenemos el gran tema del ISTESAC, que hoy tenemos desfondado, ¿no? Pero que también, pues eso desmotiva al maestro para seguir trabajando con las ganas, ¿no? Porque pues, no ve que vaya a salir de una pensión digna, ¿no? Entonces, son de los grandes temas que hay que ir atendiendo uno a uno, ¿no? Y que a lo mejor aquí en la plática se escucha muy bonito y que pudiera decir así como que lo sueño. Sí. Pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Tenemos que tener idea de qué queremos y por dónde queremos ir, ¿no? No podemos darnos el lujo de enfrascarnos en temas ideológicos o en temas de partidos. Tenemos que pensar en qué vamos a hacer en el corto, mediano y largo plazo, como ciudadanos, como legisladores, como ejecutivos, ¿no? Sumarnos a un proyecto a largo plazo que podemos verlo en los estados vecinos, ¿no? Y que están creciendo y que nosotros nos estamos quedando atrás. Pero basado en la primera pregunta, ¿qué se tiene que hacer? Pues eso, certeza jurídica, control, un Estado seguro, ¿sí? Que invite a todos, ¿eh? Porque no solamente, repito, son los negocios, también son la gente, el otro Zacatecas que está en Estados Unidos, sí, que son factor de inversión, a quien yo les mando un saludo porque son quienes al final son palanca de crecimiento del Estado, porque hoy también están pensando si siguen invirtiendo para Zacatecas o ya no siguen invirtiendo porque ven un Zacatecas desbordado en inseguridad. Entonces, todo eso limita la inversión en Zacatecas, porque si esa persona pensaba hacer su casa aquí, a lo mejor ya no está pensando en hacerla. ¿Y eso a quién le afecta? Pues al albañil, al que vende cemento, al que vende muebles, etcétera, etcétera, al herrero, a todo el mundo. Indirectamente generan economías en todo el estado y en nuestra región. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero es darles, pues, ese contexto de tranquilidad, ese contexto de garantías, las condiciones para que Zacatecas le vaya bien, con una idea muy clara a largo plazo de crecimiento. Y puntualmente sí se está trabajando en algo, ahorita en la legislatura, donde estén todos en la misma línea, donde sí estén de acuerdo, o sí hay mucho roce en cualquier venimos saliendo de un año muy complicado, donde se defendieron ideologías y no propuestas. Hoy, con la condición que tenemos como mayoría, tenemos que ser muy responsables precisamente de ir aplicando políticas públicas que vayan encaminados poco a poquito a lo que yo ya he platicado, ¿verdad? Pero entonces ya será nuestra responsabilidad. Cuando seas minoría, pues se debate, pero si no te hacen caso, pues ahí se queda en letra muerta, ¿verdad? Y no avanzamos. Hoy, como mayoría, tenemos la gran responsabilidad de hacer las propuestas y, por supuesto, que se materialicen, que tengan un techo financiero, que tengan reglas claras, para que le vaya bien a Zacatecas. A ver,
no es un tema de 3 años. Yo insisto mucho que tenemos que tener una visión Sí, a mediano y a largo plazo donde se siga un camino muy claro para que le vaya bien a Zacatecas. Sí, Al final ese es el tema, ¿no? Es un problema, ¿no? De que cada 3 años, cada 6 años, los gobiernos se reforman completamente, o sea, no se le da seguimiento a un proyecto más largo. Siempre es como que tal gobierno logró tal cosa en su periodo y el nuevo que llega lo deshace todo y empiezo de nuevo con algo nuevo. Así es. Bueno, y también otro problemazo que pues, digo, es normal que no sepamos mucho de ello, es la inseguridad. Escuchamos que el gobernador dice que ya se están atendiendo las causas, que se han capturado líderes y demás, pero digamos más puntualmente qué se está haciendo, qué se está debatiendo, porque me imagino que eso es algo que sí rebasa incluso los colores, ¿no? Y los conflictos que tenemos. O sea, porque sí es algo de lo que todos queremos escapar ya, ¿no? De la inseguridad. Sí, definitivamente es un tema, es un fenómeno y un tema que pues ha ido creciendo desafortunadamente. Sí, Hoy Zacatecas está en un mal lugar nacional y mundial. Hoy Zacatecas lamentablemente se conoce por los niveles de inseguridad. Pero efectivamente creo que tenemos que ser capaces de buscar alternativas de solución. A ver, una cosa es el presupuesto que se tenga para los temas de policías, en este caso Guardia Nacional, pero también creo que la parte de proponer un nuevo sistema de seguridad que lleve otros ingredientes, pues esa parte tendrá que atenderse a la brevedad posible, hacer propuesta de cómo mejorar las condiciones de nuestros policías, de cómo darles, por supuesto, que un mejor ingreso, darles un seguro de vida, donde vivan dignamente, que ellos se sientan seguros en su empleo, un empleo digno, por supuesto, y que nosotros busquemos cómo cambiar el cómo se están haciendo las cosas. También es nuestra responsabilidad, pero por supuesto que la gran responsabilidad es pues de nosotros como padres de familia. ¿Dónde están nuestros hijos, no? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? Porque al final el origen de ahí viene. Sí, pues es del entorno pobreza, familiar, ¿verdad? De ese contexto que a veces no es el adecuado. Pues todos tenemos que hacer nuestra tarea, ¿verdad? Creo que es una tarea de todos el tema de seguridad en las escuelas, el que pudiéramos tener más psicólogos en las escuelas que detectaran conductas anormales de nuestros chavos, de nuestros niños, y que pudiera haber esa sinergia entre padres de familia y maestros para atender los grandes temas, porque no surge de la nada la persona que se mete así que a la delincuencia organizada, ¿no? Hay algo de origen que tendremos que atender. ¿Y cómo se atiende? Pues se atiende en la casa, ¿sí? Se atiende en la escuela, se atiende teniendo un mejor sistema educativo, por supuesto, más recursos en lo deportivo, en lo cultural, donde pudiéramos cambiar a los chavos, mandarlos en vez de que anden con la mente libre, pues que se ocupen en algo donde desarrollen sus habilidades y les permita pues ir desarrollando un carácter que los lleve a la competitividad, que los lleve a tener una mentalidad más de luchar por algo y servirle a los demás. Entonces creo que ahí está el tema. Yo le apostaría más a atender las causas de eso, ¿no? Pero también, pues si no vamos a meterle a este tema si no vamos a cambiar el sistema que tenemos educativo, si no le vamos a meterle a la cultura, a la educación, pues entonces no estamos haciendo la chamba. Y también es asunto de los diputados. A ver, ¿por qué le quitas a la educación? ¿Por qué le quitas al DIF? ¿Por qué no tenemos más dinero en las escuelas para que haya psicólogos, ¿no? Para que haya más preparadores físicos, para que detectemos los talentos y podamos desarrollárselo a los niños y les demos un por qué salir adelante, ¿no? Y no desanimarse.
Entonces, todo ese tipo de cosas siempre se tienen que hacer. Creo que ahí está la gran tarea, para no generalizar, porque pues creo que si no hacemos nuestra tarea cada quien, si no vamos ahí a las causas, como ya se dijo, pues seguiremos lamentando lo que está pasando. Ok. También referente a este tema, digo, yo sé que es una pregunta medio complicada, pero se me figura que muchos estados tienen como ingobernabilidad, ahorita con el asunto de la inseguridad, como que parece que están rebasados por el crimen y están como que están mucho a expensas del gobierno federal, de que manden a la guardia, de que al ejército. O sea, de verdad sí es tan grande el problema que el estado pareciera que por sí mismo no puede enfrentar de buena manera, de buena medida este problema. Pues es una gran pregunta. Lo cierto es que Porque esa sensación es la que da, ¿no? O sea, como que de pronto, necesitamos de gobierno federal porque está desbordada la violencia. sí es un tema federal, sí es un tema que le toca a la federación atender, pero yo quisiera pensar que es más grande el Estado, ¿no? Que es más grande, ahora sí que el bien que el mal, ¿no? Creo que al final hay estados que tienen pues los niveles de inseguridad muy bajos, ¿verdad? Y que pues eso habla de que se están atendiendo las causas y se está atendiendo con la policía local, se está atendiendo con la policía estatal y se está atendiendo por supuesto con la Guardia Nacional. Creo que el tema es que cada estado tiene que asumir su papel, ¿no? Los municipios, el estado, y definitivamente creo que al final es mucho más grande el estado que la percepción que se tiene, ¿no? O sea, sí hay con qué para poder revertir mucho de esto. Más, bueno, pues el ejemplo son otros estados, ¿no? Creo que ahí están los ejemplos. Habrá que ver cómo le han hecho los otros estados. Estados que tienen un nivel de inseguridad mínimo, ¿no? No O podemos... simplemente Coahuila ya ve cómo se puso feo como en eso del 2010 al 2013 y digo, no están como que Bueno, Durango. súper bien, pero le bajaron. Durango también. Bueno, Durango. No vayamos tan lejos, aquí a unos kilómetros está pues otro clima, ¿no? Sí. Otro ambiente, un estado echado para adelante, ¿no? Y por eso digo yo que pues, es el ejemplo más claro de que es un tema de que cada estado se ponga a hacer su chamba, ¿no? Sí, definitivamente de que se puede, ¿no? Hay estados pues que ni siquiera es un tema, la inseguridad. Ellos viven, parece que en otro mundo, ¿no? Sí. Sí. Ellos viven echados para adelante en todos los temas, ¿verdad? En desarrollo, en educación, viven en otra dinámica, ¿no? En la que nos debería estar ocupando. Pero bueno, creo que ahí están los ejemplos y tenemos que ponernos las pilas, ¿no? ¿Usted qué opina que hace falta para que la gente se involucre más con estos asuntos? Porque se me figura que somos muy de que no sé, todos los problemas que ocurren es que son los gobernantes, es que son los políticos, es que etcétera. O sea que se me figura que muchas veces las cosas se salen de control porque la gente simplemente no participa de mucha manera, o sea, simplemente con saber, ¿no? Muchas veces el que está pasando, incluso el conocer quiénes son los diputados, mucha gente ni siquiera sabe. ¿Usted qué cree que hace falta para conectar más a la gente, para que llegara a más consenso? Pues hace falta involucrarse, hace falta que la gente participe, que la gente juzgue a sus políticos, los evalúe, les exija a sus políticos. Hace falta que la gente se vuelva más exigente con sus representantes. La gente debe de exigirles más y no necesariamente el día del voto. No, tiene que exigirles previo, ¿no? La presión social tiene que ser muy clara y fuerte. No podemos vivir ajenos al mal desempeño de un funcionario público. Creo que la gente tiene que ser más participativa y por supuesto las nuevas generaciones tienen que aprender a ser más participativos. Sí, se me figura que es el sector más
desapegado, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre que de la gente de los 30 para abajo está todavía mucho más desconectada. Esa impresión me da, no sé. Sí, normalmente se escucha que la política es mala. Sí, pues, Lo cierto es que todos los días hacemos política. pero pues se tiene que hacer. Sí, sí, la hacemos. Los seres humanos somos políticos por naturaleza. ¿Sí? Y la política la hemos hecho mal a nosotros, los políticos. Pero no nos hemos dado cuenta que eso beneficia al político. Porque el que la gente se haga ajena a la política le permite al político hacer y deshacer. Ajá. Entonces, hoy es muy clara la invitación, hay que involucrarse, hay que evaluar al político, hay que exigirle al político, porque los políticos, los diputados, los presidentes, los regidores, el gobernador, el presidente de la República, somos empleados de la gente. Por supuesto que el patrón, que son ustedes los ciudadanos, pues entiendo que tendrían que exigirle a su trabajador. Si el trabajador está sentado y se le está pagando por estar sentado, por supuesto que el patrón le va a decir, oye, no, dale, ponte a trabajar o venga el otro, no, que venga el otro trabajador. Efectivamente creo que hace falta ese cambio de mentalidad. Los políticos somos empleados de la gente. Mi patrón es la gente, ustedes, y deben de exigirnos porque a mí me pagan por eso. A mí me pagan por precisamente darle resultados a la gente, por escuchar a la gente, por hablar con la gente, por estar cercano a la gente y tratar de resolver los problemas de la gente. Si no lo hago, entonces la gente tiene que regañarme, llamarme la atención. No podemos ir hasta el voto. Antes tenemos que tener una sociedad más exigente con todos los que somos servidores públicos. Ahorita antes de comenzar comentaba que, ya que yo le digo, pues sí, definitivamente hay como un alejamiento de la gente hacia la política, pero dice que también, que usted considera que principalmente ha sido el político, ha sido el legislador, el gobernante, el que se ha alejado más de la gente. Por supuesto. O sea, sí se nota mucho esto de que ya gané y me olvido de la gente. O sea, sí es la mayoría de la gente que ostenta cargos, en este caso de la legislación. No podemos generalizar, por supuesto que eso sería el mayor de los errores. Más que yo lo diga que así sea, que yo lo pueda afirmar, es el sentir de la gente. A mí me lo dijeron cuando anduve de candidato. De hecho, mi única propuesta fue regresar. Regresar con la gente, atender al llamado de la gente, porque esa es una de las grandes responsabilidades, estar cerca del sentir de la gente, de que la gente pueda tener pues la voz en el Congreso, su sentir, sus problemáticas, que uno las pueda llevar. Entonces creo que sí es el gran sentir de la gente es que los gobernantes se encierran en una burbuja y ya no los vuelven a ver, ya no regresan, pero en campaña otra vez, hasta hay una constante que nos dicen, ya vendrás en 3 años, nos dice la gente, y por supuesto que tienen razón, porque así se ha hecho históricamente. En mi caso, yo he tratado de estar cerca, de volver, cada fin de semana es casi seguro que por aquí ando con una familia, con otra, porque siento que debo de hacerlo, ¿no? Es una de mis responsabilidades y a mí me gusta, por supuesto, el estar cerca de la gente. Entonces sí es necesario que los políticos nos bajemos de nuestra nube y nos sentemos con la gente a platicar, por supuesto. Nos sentemos a dialogar porque, insisto, pues somos empleados de la gente, ¿no? Y esa distancia, donde también la sociedad tiene cierta culpa, pues a veces subimos a un pedestal al diputado o al presidente, ¿no? Sí. Cuando debe ser al revés. Sí. Hay que exigirle. Yo no veo al patrón, que eres tú, pues poniendo a trabajar, y tu empleado, que soy yo, sentado viéndote trabajar. No lo veo. O sea, Sí. y esa es la parte que hay que cambiar. Y hay que decírselo a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones están ajenas, Sí. están asqueadas de los políticos, pero no, hay que invitarlos a participar, ¿sí? A entrarle al tema, a conocer de fondo, porque son quienes nos van a gobernar. Yo no veo una nueva generación pues, alejado de la política. Entonces nos vamos a tener políticos a los que no se les va a exigir en un futuro. Hay que cambiar eso.
¿A usted en particular sí nota que le llega mucho reclamo, que hay mucho, digamos, mucho ojo vigilante en su trabajo? O sea, ¿sí siente esa presión o no es tanto? ¿O es más de ciertos sectores, ciertas personas? Yo eso es lo que espero. Yo espero que la gente esté revisando mis acciones. Yo espero que la gente sí lo esté haciendo. ¿Sí? Más que una presión es lo que yo espero de la gente. Que la gente evalúe y dé seguimiento y por supuesto que me exija como legislador, como diputado que soy, porque insisto, yo soy su trabajador y yo quiero dar resultados. Yo quiero que al final la gente me diga, oye, pues ahí lo hiciste más o menos, ¿no? Ahí medio saliste, ya, de perdido, ahí saliste. O sea, yo sí espero que la gente esté atenta a lo que hacemos al día a día, a que cumplamos en la medida de lo posible con nuestra responsabilidad. A mí se me ocurre que, bueno, es una idea así muy, muy simplona, muy por encima, pero se me figura que mucho, no sé, de los puntos más importantes tal vez de alguna sesión que tengan, de las principales iniciativas, o sea, como que debería tratar de emitirse más, ¿no? Tal vez a través de redes, no sé, la radio, todavía hay gente que escucha la radio. O sea, siento que también falta esa parte de proactividad del político o del gobernante de, mira, estamos teniendo tal y XY cosa, aquí está lo que estamos haciendo, lo que se está discutiendo. Yo sé que, por ejemplo, creo que sí, algunas sesiones las pasan o todas, ¿no? Son grabadas y las pasan. Todas, absolutamente todas. Pero como que se me figura que la gente le da hueva ponerse a ver la sesión. Siento que debería haber como que alguna especie de síntesis, ¿no? Como que Sí. estos son los puntos en algún video, yo qué sé. A ver, ahí hay un tema en el cual yo he estado trabajando con el equipo que me acompaña a trabajar, con mi equipo directo. He estado trabajando en un sentir de la gente y propio. Precisamente lo que tú acabas de decir es cómo, como diputados, hablamos un lenguaje a la par con la gente. Luego nos subimos al estrado y hablamos de un sinfín de conceptos y palabras que no se entienden, ¿sí? Y que al final la gente pues tiene razón, porque va a estar viendo una transmisión. Pues, ¿qué dijo? No Yo creo sé. que ni entienden o es muy Sí, largo. o es muy largo, o sea, tenemos que empezar a hablarle a la gente en un lenguaje simple, Sí, más sintetizado. más simple, donde la gente diga, pues hablamos de los perros de la calle, cómo podemos mejorar ese tema de salud pública. Bueno, pues vamos llevando médicos a que tengan, pues que se operen más perras, más perros, que lleven acciones que a largo plazo se vean reflejados de esta manera, ¿no? Luego entramos a términos muy rebuscados, entonces la gente no entra. Hoy tenemos 29, 20, 30 máximo gente viendo la transmisión en vivo y son nuestros asistentes que están atentos a lo que se dice, pero la sociedad no lo ve. Ajá. Básicamente la sociedad no ve el desarrollo de la acción de un diputado en el Congreso del Estado. Entonces sí es necesario que le demos esa vuelta para hacer un vocabulario más simple, más de tú a tú con los ciudadanos, donde podamos decir, oye, pues yo estoy tratando de hacer, hicimos una iniciativa. Hasta un TikTok. Sí, hasta un TikTok, que ahorita tratan de moda, hicimos una iniciativa de, pues a los niños no se tocan, ¿verdad? Y ahí se resume todo. Lo que está pasando en las escuelas, de el acoso, la violación, a los niños en las escuelas, y donde se hace una reforma al Código Civil para precisamente haya penas más duras para la gente que lo hace, inhabilitaciones, pues con el fin de que no sucedan las cosas, evitar al máximo que sucedan. Y la frase se resume en, a los niños no se tocan, ¿sí? Y creo que la gente lo entiende perfectamente esa parte, ¿no? Sí. Y del decirlos, todas las familias lo entienden. Ese es el lenguaje que debemos de utilizar y que debemos de cambiar al interior de las legislaturas para que la gente pues tenga el interés. Y por supuesto que tocar los temas que a la gente le interesa, ¿no? Los temas generales y particulares,
Pero sí, en ese sentido, creo que es no darle tanta vuelta al asunto cuando podemos ir al punto, ¿no? Sí, obviamente tiene que ocurrir, ¿no? Que se dé la discusión extensa, compleja, pero como que sí sacar los extractos más importantes y buscar la manera de traspasárselos a la gente. No sé, tal vez pudiera hacer con algún equipo de ahí no sé, de personas que se encarguen precisamente de sintetizar las discusiones, los acuerdos, para que le resulte digerible a la gente. Por supuesto, ese es un reto y en mi comisión me toca a mí esa parte porque pues hablamos de prácticas parlamentarias, ¿verdad? Esa es la parte que nos toca también el invitar, no se puede obligar porque somos pares, pero pues sí tratar de que desde mi posición, pues hacerlo más simple, más práctico, más entendible. Y claro que el reto es cómo la gente nos vea, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, por ahí va el camino. Otro apartado importantísimo que la gente siempre espera escuchar de un diputado es qué tanto propone, qué tantas iniciativas tiene. ¿Nos pudiera mencionar cuáles son las principales iniciativas, propuestas que usted ha impulsado? Por supuesto, han sido varias. Voy a mencionar las principales. Una de ellas fue precisamente esa de los niños no se tocan. Estamos trabajando en la organización, en lo orgánico de la legislatura y estamos preparando precisamente un tema de energías limpias al interior de lo que es en el Estado, lo que ya dije de los paneles solares. Estamos viendo ahorita pues un tema que se tiene que hacer con el tema del frijol, de Segalmex, para que los productores puedan entregar más frijol a Segalmex en el próximo periodo de cosecha. Y estamos trabajando en conjunto con otros diputados para reformar algunas leyes que mejoren las condiciones de vida del Estado. Le vamos a entrar a un tema de seguridad también. Pero bueno, en general estamos llevando algunas iniciativas que nos permitan ir reformando los temas de movilidad en el Estado. Yo soy parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Estamos con los taxistas viendo algunos temas para reformar una propuesta del gobernador y hacer una contrapropuesta. Entonces, es lo que hacemos en el día a día. Pero yo voy encaminado, mi iniciativa van encaminadas precisamente a cómo mejorar algo que sea tangible. El tema de las placas, como ya lo dije, que también lo traemos ahí en puerta. Acciones que nos permitan que la gente lo palpe esa iniciativa. El que podamos tenemos una iniciativa ahí también ya adelantada para un tema de la ley de ingresos para la gente que está haciendo trámites en sus certificados parcelarios para poder buscar la forma de que en vez de que paguen un registro de 3,000 y algo de pesos, pues se les reduzca al 50%. Entonces hemos ido llevando ahí ya varias iniciativas que nos han permitido de alguna manera ir dejando ya un antecedente. Otro tema que tenemos ahí también es el hecho de entregar un premio anual o trianual también a la gente destacada de nuestro estado. También ya la metimos, ya es un hecho, lo haremos, vamos a hacer propuesta para que tengan un premio económico, pues gente destacada, ¿no? Y motivar a la gente a que siga destacando a los zacatecanos. Es lo que hemos hecho y seguiremos haciéndolo, ¿no? Y mucho conlleva al día a día, como en el caso de lo que hoy ustedes están viendo aquí en Miguel Ausa de los perritos de la calle, cómo ayudamos a que... Esa es la iniciativa que hay que llevar, ¿no? Aunque hay una ley ya establecida, pues habrá que mejorarla, reformarla para que se mejore, ¿sí? Adecuarla al momento, a la problemática actual. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días, pero sí cuidando siempre que no se vuelva letra muerta, sino práctica, hay que cuidar mucho esa parte. ¿Nos pudiera dar un ejemplo por ejemplo, que de alguna de estas iniciativas, de estos proyectos, a grandes rasgos, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo esa gestión de algún proyecto? No sé, por ejemplo, cualquiera de las que nos mencionó. O sea, por ejemplo, cómo es
con quién se habla, cómo se lleva a cabo ese proceso. Es un trabajo técnico, administrativo, digo, político, por supuesto, pero vamos a poner el ejemplo de lo que es y puede ser tangible, para llevarme al ejemplo de aquí de Miguel Ausa en la propuesta que hacen la asociación de mi amigo Fiel. Pues ya existe la ley, ya existe el reglamento, los lineamientos, ya existe, pero en la práctica no lo vemos. No lo vemos. O sea, dicen, no, pues es que ya existe. El problema de México, el problema de Zacatecas no es que falten leyes. Ajá, sí, ya está todo muy bueno. El problema es llevarlas a la práctica. ¿Cómo esa ley se lleve a la práctica? ¿Sí? Y ahí es la gran tarea. El ejemplo precisamente es cómo nuestra propuesta que haremos en el Congreso, pues podemos reformarla o buscar que se aplique lo que ya está, para precisamente haya campañas de esterilización permanentes y que de veras se vea reflejado el día de mañana que haya menos perros en la calle. ¿Sí? Así se ve. ¿Qué se necesita? Dinero, voluntad, convenios, y que sea tangible. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues está pensando en hablar con el sector salud y decir, oye, pues cumple con tu trabajo. Es que si lo estoy haciendo, pues no se está reflejando. ¿Qué tenemos que hacer juntos para que se refleje? ¿Qué ocupas? ¿Dinero? Dinero. ¿Ok? Los convenios los tendremos con la Facultad de Veterinaria. Se cierra la pinza y se lleva acciones que no son perfectas, pero sí perfectibles. Y ahí podemos decir, ahora sí tenemos campañas permanentes. En vez de 70 anuales, tenemos 1000 anuales en Miguel Ausa. Así se maneja, así se resume lo que es una ley. El hecho de que, pues hablemos de las modificaciones al Código Civil para castigar más severamente al que viola a un niño, eso es tangible en una familia porque la gente busca justicia, ¿verdad? Sí, busca justicia. Eso es lo que hacemos. Al final ahí se refleja cuando la justicia llega, porque la ley existe con muchos recovecos. Pero la justicia es, o sea, precisamente nuestro trabajo es cómo esa ley no tenga esos recovecos para que la persona pues sea severamente castigada. Entonces, esos son muchos ejemplos, pero así funciona, ¿no? Y en el campo y en la industria y en todos lados así funciona, ¿no? Funciona, nuestro trabajo es cómo hacerle para que lo que ya está, pues llegue a su objetivo, ¿no? Uh-huh. Que no sea un tema bonito, que no se refleje en una realidad de una familia, ¿no? Ahorita que mencionó esto de que, bueno, si hace falta el dinero para X o Y cosa, ustedes sí tienen, bueno, me imagino que no, pero, o sea, sí tienen la facultad de que a tal X iniciativas se le ofrece, bueno, o necesita tanto recurso, sí tienen esta capacidad de pronto, ahí te va. Por supuesto, o sea, sí. O sea, por supuesto que nosotros, pues es una de las facultades que tenemos, ¿no? La modificación y redirección del presupuesto. ¿Sí? El tema, regreso al tema de los perritos de la calle. Bueno, pues habrá que luchar y ponerle un techo financiero para que tengamos ese vehículo que sea el que ande por los municipios, ¿verdad? Así que con médicos veterinarios que sean de la facultad de veterinaria, pasantes, pero que anden en un vehículo, ¿no? Un vehículo que traiga su espacio para operar a los animalitos. ¿Qué se necesita? Pues dinero para comprar los vehículos, adecuarlos y que sean... Uh-huh. O sea, ahí se le llama techo financiero, hay que aplicárselo. Pero es así de que, por ejemplo, si a usted le llega la propuesta, la demanda y es de que, o sea, de pronto sí lo puede decir, ahí está. O si se tiene que primero hablar, hacer todo un procedimiento. Sí, es convencer a nuestros pares para que digan sí, por ahí es. Hablarlo con el Ejecutivo, que es en el caso sector salud, para justificar precisamente ese recurso. No es porque a mí se me antojó ni porque una asociación lo dijo, sino porque está justificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la política pública que existía con los 70 no da resultado. Entonces hoy necesitamos que la meta sea 1000. ¿Cómo? Pues así. Se propone esto, se convence y se le da el dinero. No es así a rajatabla, no.
Tiene que haber un proceso de justificación, de convencimiento, de ir a ver a mi igual y decir, oye, ayúdame con este tema porque mira, aquí no está funcionando, y ese voto se saca y dice, adelante, vamos a darle una lana a esa parte para que esto funcione. Así funciona en todos los sentidos. ¿Y todas estas iniciativas siempre tienen que llevar alguna especie de visto bueno del Ejecutivo? O sea, del gobernador. De hecho, es el Ejecutivo el que propone, ¿sí? Nosotros nada más le damos como que el acomodo en base también a nuestra propuesta, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si el Ejecutivo dice, yo así voy a gastar, no, pero espérame, pero también hay estos temas que se están pelando, Ejecutivo. Necesitamos ponernos de acuerdo para que atender también estos temas que a ti se te están escapando. Tú traes un interés ejecutivo, nosotros tenemos también el mismo interés, pero también estas otras necesidades, ¿no? Así funciona más o menos. Ok. Muy bien, pues no sé si quiera aportar algo más, diputado. No, agradecerte, Carlos. La plática puede durar. No, sí, hay muchísimo. Yo sé que la gente se quedó con ganas de mucho más, pero ojalá y se dé otra oportunidad. Con mucho gusto, Carlos. De hablar ya más en específico, porque sí, hay muchos temas que dan para tela de cortar de sobre, pero pues muchas gracias de que nos haya acompañado. Espero y si se haya esclarecido un poquito más de pronto estos temas que mucha gente no conoce, no le interesan, y pues que haya un poquito más de acercamiento a estos temas que son muy, muy importantes. Agradecerte, Carlos, la oportunidad que me das de dirigirme a tu auditorio, a la gente, y tratar de llevar precisamente pues esa explicación de qué hacemos los diputados, ¿no? De cómo lo hacemos, cómo lo estamos haciendo, qué vamos a hacer principalmente, qué viene para la legislación, para el presupuesto, y por supuesto que si me invitan nuevamente estaremos aquí para hablar de ese tema, de presupuesto, y hablar de cómo podemos ayudarle al Distrito 18, a Miguel Auza, a Juan Aldama, a Nieves, a Río Grande y por supuesto a Zacatecas. Hay mucho que platicar, hay mucho que hacer, pero pues yo agradecido que me permitas dirigirme y platicar de los temas. Ojalá y pues en un futuro también esto que aquí dijimos, tan importante, pues que la evaluación se dé a todos y cada uno de los servidores públicos y que nos exija la gente. Esa es la gran tarea. Ojalá. Muy bien, Juanes. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y que todo salga muy bien. Muchas gracias. Gracias.